¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Hoy en nuestros Secretos de Asturias os vamos a llevar a plena naturaleza. La naturaleza en Camales, Trubia, municipio de Oviedo. Aquí, desde hace 10 años, una pareja de expertos en flores, expertos en rosas, decide establecerse y decide dejarnos este paisaje. Es la flor del agua. Hoy será, sin duda, uno de nuestros secretos más especiales. Como sabéis, en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar por los expertos, por quienes tienen que contarnos cosas, y en este caso es nuestro amigo Germán Montoya. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a vuestro espacio, ¿no? Nuestro paraíso. Un paraíso dentro del paraíso de Asturias. Para dominar toda esta belleza, ¿qué sois vosotros? Bueno, pues yo vengo de Andalucía. Soy paisajista, mi pasado es vivero de plantas, el cultivo de plantas, y una de esas plantas que desde hace muchísimos años cultivábamos era la rosa. Y siempre tuve en mente hacer un proyecto, hacer algo que no fuera solo ornamental, que también fuera con otro uso. Y de hecho, esta rosaleda que tenemos aquí es para usos comestibles y de aromaterapia. Vamos a sumergirnos en la belleza. Muy bien. Vamos allá. Entonces, un día, hace más de 10 años, vosotros soñasteis, porque sois dos, ¿no? Sí, sí. Pues nada, yo y mi pareja, que ya desde hace más de 10 años trabajábamos con empresas ostentoras de rosas de toda Europa y somos especialistas en rosas, descubrimos Asturias. Sí. Y de Andalucía me vine aquí, dije, bueno, yo quiero un paraíso así verde. Y nada, empezamos nuestro proyecto con unas pequeñas cantidades de prueba de rosas del vivero de mi padre y empezamos a ver cuáles eran mejores para usos comestibles, como por ejemplo podría ser esta. ¿Qué me dices? ¿Has visto qué cosa más rara de color violeta? Sí, totalmente. Pues además de que es una rosa comestible, huele un poco diferente a una rosa. Sí. Es muy curiosa. Pues con rosas como esta empezamos nuestro proyecto comestible. Bueno, pues ¿cuántos tipos de rosales o tipos de rosas tenéis aquí? Pues en total, en cantidad, debe haber más de 35.000, yo ya perdí la cuenta. Rosales. Rosales, plantas. Vale. Luego en variedades sí Eso que es. hay unas 300, no de todas tenemos mucha cantidad, de las que tenemos más es porque tenemos un uso más grande y otras que están de prueba. Bueno, esto parece, iba a poner una comparación con una serie de televisión que hablaba de vinos, de viñedos, pero en rosas, en rosales, nada que ver. Tenéis aquí estas especies tan curiosas de las que vamos a hablar ahora, pero la rosa en sí tiene una genética en concreto muy especial, me habías dicho, ¿no? Sí, en los cromosomas la rosa es el doble de cantidad que los humanos. Esto hace que la cantidad de mezclas que puedan existir es increíble. Tú puedes utilizar esta de madre, esta de padre y al final saldrá una cosa que no se parezca en color ni en olor. Y por cierto, hablando de olores, aquí más de 250 de las variedades que tenemos son perfumadas y hay una leyenda urbana que dice que la rosa de moderna ya no huele. Pero eso es porque la rosa de floristería es la que no huele, porque lo que se busca en esa rosa es la durabilidad de la flor, que te dure 2 semanas sin estropearse, y la de jardín sí que huele, pero claro, ves tú, se puede manchar o estropear más rápidamente. Pero a nosotros no nos importa que estemos cultivando al aire libre, porque lo que nos interesa es el aroma, que sea cultivado en ecológico, que sea natural, y que, mira, por ejemplo, huele esta, a ver a qué te huele. No sé, como un poco a cítrico. Se llama citronchelo. Casualmente. ¿Y las tuyas? Y esta es un olor tipo violetas. Ya, es más denso. Sí, pues cada una se utiliza para una cosa diferente a nivel comestible. Ahora me lo cuentas. Habíamos quedado
que esta variedad, te decía que tiene un perfume especial, pero quiero llevarte a otra aún más alucinante. A ver. Esta de acá, mira, te voy a coger una para que la puedas oler. Pero bueno, es que esto es un... Me están dando como... ¡Ay! ¿A qué te huele? No lo sé. No te sé decir. ¿Como a polvos de talco? No sé. No sé qué. Huele un poco anisado. Sí, sí, anisado. Es que estas rosas, dentro de las comestibles también tenemos otro grupo que son las de aromaterapia. Ajá. Tienen aromas muy profundos que se pueden utilizar para extraer perfumes. Y se utilizan para diferentes usos, pues y ya te digo, esta huele como polvo de talco, pero hay otras que huelen a otros tipos de cosméticos naturales. ¿Empresas de cosméticos naturales piden vuestras rosas? También. Estamos en el mundo de lo comestible, también en la aromaterapia. Y, por ejemplo, ¿hay alguna actividad que tengáis por aquí? Luego creo que me vas a enseñar las cosas ricas que preparan para comer con las rosas, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestro propio obrador aquí, donde elaboramos nuestros productos, pero además vamos a hacer extracción de esencias de flores y una cosa muy interesante que haremos pronto es un spa de rosas. Eso le iba a preguntar yo, pero se me ha adelantado, Germán. Imaginar con pétalos en una bañera de rosas. En este rincón bucólico y pastoril me apetece que me hables un poquito más de temas personales, porque claro, este negocio lo habéis montado tu pareja y tú, y además con temas muy interesantes vinculados a vuestras abuelas. Cuéntame. A ver, Mario trabaja para una empresa holandesa que se dedica a obtener variedades nuevas de rosas y gracias a su trabajo podemos dedicar variedades a alguien que nosotros queramos, y en concreto esta la hemos dedicado a su abuela que murió en el COVID. Y esta rosa se llama María von Rosendahl, una rosa de aromaterapia perfumada. Que parece casi una peonía. Sí. Pero también te voy a enseñar otra que también está dedicada a alguien que seguro que conocerás. Como es una rosa comestible, se llama Jordi Roca. A ver, Jordi. ¿La conoce Jordi Roca? Sí, claro. De hecho, hace productos, hace sus elaboraciones con cosas de estas y huele así como un poco tropical, huele a frutos tropicales. Huele todo maravillosamente. Exquisito. Bueno, y ahora te traigo a esta mesa, que mira qué cosa te he preparado aquí. Bueno, que ya solo el color de la bebida, ya la verdad que me apetece un montón, ¿eh? Bueno, sí. Son los productos que hacen con los pétalos de rosa, ¿no? ¿Y con qué más utilizáis? Bueno, es que además del pétalo de rosa, te voy a decir que tenemos un ketchup hecho con el fruto, porque el fruto de la rosa tiene 40 veces más vitamina C que la naranja, entonces esto es un ketchup saludable. Pero bueno, lo fuerte nuestro, gracias a los aromas y los sabores, ¿sí? Con estas de color rosa hacemos las mermeladas, con las comestibles de color amarillo y naranja que huelen a cítrico, a mandarina, el chutney, un chutney de pétalos de rosa. Taste of love, prueba de amor, atención. Y luego con las más rojas, un sirope, un concentrado con el que luego haríamos esta bebida, que es una limonada, que me gustaría ofrecerte que probaras para despedirnos de aquí con un buen sabor de boca. Ahora, sin duda que sí, vamos a brindar para que vosotros sigáis haciéndolo tan bien y con ese espíritu tan especial. Ahora brindamos. Bueno, pues con este color tan precioso de este líquido, querido digo, porque es que uno se encariña y es que florece tu corazón, y mi corazón ha florecido con Germán Montoya y con su pareja Mario, los propietarios de esta empresa, La Flor del Agua, que está aquí en Camales, en Trubia. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Pues nada, que lo disfrutes. Oye, vamos a probar este color rosa, a ver. Ay, que tiene un poco de aguja, pero ¿qué es esto tan rico? Cuéntame. Es como un champán de rosas, nosotros lo llamamos elixir de amor. Menos mal que cada uno aquí tenemos nuestra pareja. Pues con este elixir de amor nos despedimos, os deseamos muchísimos éxitos, que este microclima tan maravilloso siempre os siga favoreciendo y nos vemos pronto aquí en Asturias. Y por supuesto, todos vosotros os invitamos a que investiguéis dónde están, pidáis ese hueco, ¿no?, para pedir a veros, hay unas pequeñas visitas guiadas, pero eso ya lo habláis con ellos. Nosotros de momento nos despedimos de vosotros aquí en este Secretos de Asturias tan especial, tan fragante, tan colorista y tan maravilloso. Nos vemos pronto aquí en el canal Presto Sud de Caja Rural de Asturias.